La respuesta es, no hay un solo gen que cause cáncer. Eres un creador, no una víctima. Excepto por tus creencias. La física cuántica nos muestra que la conciencia crea nuestra experiencia de vida. La energía es invisible. Estás hecho de energía. Si la energía es invisible, ¿cómo puedo verte? Y la respuesta es muy simple. ¿Están listos? Voy a hablar sobre ciencia. Y el motivo por el cual voy a hablar sobre ciencia es porque yo no creía en nada de esas cosas de la nueva era. No creía en la espiritualidad. Estaba enseñando a estudiantes de medicina la historia de los genes y cómo controlaban nuestras vidas. Hoy, tengo una historia completamente diferente para contarles. Fui muy afortunado por haber visto algo hace 53 años. Hace 53 años, estaba haciendo investigaciones con células madre. Hace 53 años, no había más de 2 docenas de personas en todo el mundo que siquiera sabían lo que estábamos haciendo, pero vi algo, y era tan profundo que, en algún momento, tuve que dejar de enseñar en la Facultad de Medicina. Tenía estabilidad en un empleo, pero renuncié porque vi que querían que enseñara, por supuesto, el currículo convencional, y mi investigación desafiaba eso completamente. Me di cuenta de que los genes no controlan la vida. En algún momento, dejé el sistema, y entonces, la Universidad de Stanford, que tenía una mentalidad más abierta que otros lugares, me dijo que entrara y probara mis teorías. Hice algunas investigaciones en Stanford que, nuevamente, enfatizan todo lo que voy a decir. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? No es para que crean en mí, sino porque hay una ciencia detrás de cada parte de esto. El hecho de que estés aquí no es un accidente. Y si entiendes cómo llegaste aquí y comprendes el mecanismo, no habrá límites para tu vida. Y en eso es en lo que vamos a profundizar. Voy a comenzar con una comprensión básica. Acabo de ver este video y pensé, vaya, resumieron en unos 3 minutos y medio lo que iba a gastar más de 90 minutos explicando. Quizás debería irme ahora, porque ese era el punto principal de todo. Un punto simple. El conocimiento es poder. Sí, el conocimiento es poder. Eso es un hecho absoluto. Y entonces, siempre decimos que el conocimiento es poder. Pero déjame dar una correlación. La falta de conocimiento es falta de poder. Vaya, con certeza. Pero déjame añadir esto. Una percepción errónea es algo que crees que es verdad, pero es falso. Entonces, cualquier percepción equivocada que mantengas, por definición, te ha quitado el poder. Una percepción equivocada es algo falso. Y quiero comenzar con una de las percepciones equivocadas más importantes con las que todos ustedes han sido programados. Y de hecho, yo mismo ayudé a programar en médicos hace más de 40 años. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de la historia del ADN. Ah, esa famosa historia. Recuerdo el día en que eso fue anunciado en el periódico. Yo vivía en la ciudad de Nueva York, y teníamos el Daily News, un tabloide que siempre traía una gran foto en la portada. Accidentes de coche, mafiosos matándose, cosas así. Corría hacia el balcón y pensaba, ¿cuál será la foto de hoy? Y, por primera vez, cuando salí y abrí el Daily News, ni siquiera había una foto en la portada. La página entera tenía solo una impresión en bloque. Secreto de la vida descubierto. El secreto del ADN fue revelado en 1953. ¿Y qué significa eso? Era la creencia de que los genes controlan las características de quienes somos. Y yo digo, en primer lugar, eso fue realmente trabajo de Watson y Crick. Bueno, en un mundo de yo también. Es hora de hacer otro anuncio. No fueron ellos quienes descubrieron la doble hélice del ADN. Fue una mujer. Su nombre era Rosalind Franklin. Su supervisor principal entregó su investigación a Watson y Crick. Y adivina qué. Ella ni siquiera lo sabía. Y ellos usaron su investigación para crear su historia, sin siquiera mencionar su nombre en las referencias. A pesar de haber usado la investigación de una mujer sobre la doble hélice, sin darle el debido crédito. Entonces, Rosalind Franklin es uno de los grandes personajes de esta historia. Y yo digo, ¿qué representa todo esto? Creemos en una idea de que los genes se encienden y apagan, y que, en ese proceso, controlan nuestras vidas. Esto es una ciencia llamada determinismo genético, la idea de que los genes determinan las características de tu vida.
Y yo digo, sí, en eso creíamos todos. E incluso contribuí a eso hace 40 o 50 años. Pero, mira esta portada de la revista Life. Naciste así. No solo nuestra estructura física se atribuye a los genes, sino también nuestras emociones y comportamiento. O, al parecer, son causados por ellos. Y yo digo, aquí están las preguntas más importantes que puedo hacerles. ¿Hasta dónde sabes? ¿Elegiste los genes con los que naciste? No. Y si no te gustan tus características, puedes simplemente cambiar esos genes. Y entonces, nos dicen que los genes se encienden y apagan solos. De repente, me pregunto, ¿qué estaba enseñando en esa escuela? Y la respuesta era, victimización, que eres víctima de tu herencia. Oh, Dios mío, hay cáncer en mi familia. Oh, Dios mío, las personas de mi familia mueren antes de los 70. Tengo 68, voy a morir. Y toda esa creencia de que los genes van a controlar tu vida. Pero la realidad es que eso no es verdad. Es totalmente falso. Pero las personas han sido programadas para creer en eso. Esta es una página del Instituto Nacional de Salud, la voz oficial de la ciencia del gobierno. Dije, ¿cuál es el capítulo? Ese capítulo se llama El núcleo, el cerebro de la célula. Bueno, ¿y por qué es el cerebro de la célula? Porque el núcleo contiene todos los genes. Y aparentemente, los genes se encienden y apagan como neuronas, planificando tu vida dentro de ese núcleo. Entonces, el núcleo es el cerebro de la célula, como está en todos los libros. Una parte importante, por definición, es que el cerebro coordina todas las funciones de un organismo. Entonces, pregunto, ¿qué sucede si quitas el cerebro de un organismo? La respuesta es bastante simple. El organismo muere. Y entonces pregunto, ¿y el núcleo de una célula? Porque dicen que el núcleo es el cerebro. ¿Y qué pasa si lo quitas? Realmente hice este trabajo en 1962. Removí el núcleo con una micropipeta. ¿Y adivina qué? Las células, en este proceso llamado enucleación, continuaron vivas. Su comportamiento permaneció inalterado. Y el punto es, no necesitaban los genes. De repente es como, bueno, la creencia de que los genes controlaban todo eso. Y la respuesta es que, si quitas los genes y el control aún está ahí, entonces el núcleo no es el cerebro de la célula. ¡Guau! Les voy a dar un hecho. Y este es el hecho más importante. Los genes no controlan la biología. Les hicieron creer que los genes se encienden y apagan, como si tuvieran alguna habilidad para manifestar su propia vida. Pero eso no es verdad. Los genes no controlan la biología. Y eso es un hecho muy importante, ya que afecta a muchas personas. Ellas creen, como se dijo en esa introducción, que los genes causan cáncer. La respuesta es, no hay ni un solo gen que cause cáncer. Debe estar pensando, ¿qué significa eso? ¿Los genes no causan cáncer? Están correlacionados. Hablemos sobre eso. ¿Por qué es relevante? Las personas creen en esto. Y mujeres jóvenes y saludables, que descubren que tienen el gen BRCA para cáncer de mama, llegan al extremo de hacerse una mastectomía doble, con la idea de evitar el cáncer en el futuro. Y la realidad es, ¿ese gen causa cáncer? La respuesta es, no. ¿Sabe por qué? El 50% de las mujeres que poseen este gen nunca desarrollan cáncer. Entonces, ¿cuál es el punto? La posesión del gen, en sí misma, no causa cáncer. Tenemos que separar dos palabras importantes que las personas confunden: causalidad y correlación. Causalidad significa el acto o agencia que produce un efecto. Correlación significa algo que está asociado, una relación existente con algo. El cáncer no tiene un gen que lo cause. El cáncer está correlacionado con una causa, pero no es la causa. De repente, dije, permítanme aclarar, pues quiero decir que los genes no causan algo. De acuerdo. Existen alrededor de media docena de enfermedades asociadas a un solo gen. Voy a enumerarlas para ustedes ahora. Si tienes uno de estos genes en tu sistema,
probablemente experimentarás esta condición. Sí, algunos genes causan cosas. Pero, ¿cuánta de la enfermedad y dolencia en este planeta se puede atribuir a los genes? La respuesta es simple. Menos del 1%. Menos del 1% de todas las enfermedades en el planeta tienen alguna relación con los genes. Y no hablamos de eso. ¿Cómo es eso? La respuesta es que el 99% de las enfermedades no tienen nada que ver con los genes. Y tienen que ver con dos cosas principales: estilo de vida y ambiente. ¿Por qué es esto tan importante? Porque estas son dos cosas que tú controlas totalmente. Así que la idea de tener una enfermedad significa una pérdida de control, y has perdido eso en este punto. Ese es un hecho muy importante. Entonces, ¿qué aprendí en 1967? Bueno, estaba cultivando células madre. Primero, déjame dar un pequeño contexto. El cuerpo humano parece una entidad única, pero desde el punto de vista de un biólogo celular, estás formado por 50 trillones de células. Las células son la entidad viva. Tú, por definición, eres una comunidad de 50 trillones de células. Las células tienen las mismas funciones que tú. No hay una sola función en el cuerpo humano que no esté presente en casi todas las células. ¿De dónde vino tu sistema digestivo? Las células ya lo tenían. Sistema nervioso, reproductivo. Las células incluso tienen un sistema inmunológico. De repente, digo, ¿cuál es la función de una célula madre? ¿Qué es una célula madre? Tienes 50 trillones de células en la comunidad, pero, ¿adivina qué? Pierdes millones de células cada minuto. Pierdes millones de células todos los días. ¡Guau! ¿Por cuánto tiempo puedes vivir si pierdes millones de células cada minuto? La respuesta es, no por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo te mantienes vivo? La respuesta es que hay células embrionarias dispersas por todo el cuerpo, cuya función es reemplazar todas las células moribundas. ¿Cómo se llaman? ¿Células embrionarias? No. Antes de que nacieras, se llamaban células embrionarias. Después de que naciste, la misma célula se llama célula madre. ¿Tienes células madre? Bueno, estás aquí. Entonces, felicidades. Cada uno de ustedes tiene células madre, o no estaría aquí en este momento. ¿Cuál era mi investigación? Aislaba una célula madre, la colocaba en una placa sola y se dividía cada 10 horas. Primero en 2, luego 4, luego 8, 16, 32, y así sucesivamente. Después de una semana, 30.000 células en la placa. ¿Cuál es el punto más importante? Todas vinieron de una célula madre. Esto se llama clonación. ¿Qué significa eso? Las 30.000 células son genéticamente idénticas. Las 30.000 son genéticamente células idénticas. Pero ese no es el experimento. Aquí está el experimento. Tomo las células de esa placa y las divido en 3 placas diferentes. Y las alimento con una química de medio de cultivo ligeramente diferente. Y preguntas, ¿por qué es esto relevante? He aquí el motivo. ¿Qué es el medio de cultivo? La versión de laboratorio de la sangre. Si cultivo células humanas, ¿de qué está hecha la sangre humana? Creo un medio de cultivo basado en eso. Si cultivo células de ratón, observo la sangre del ratón, y hago un medio de cultivo basado en eso. Entonces, puedo cambiar algunos de los constituyentes y crear 3 medios de cultivo diferentes. Estos medios de cultivo son el ambiente en el que viven las células. Entonces, tomo un grupo de células y las coloco en una placa con el medio de cultivo A. Forman músculo. Tomo otro grupo de células. Las coloco en una segunda placa con el medio de cultivo B. Y las células forman hueso. Tomo una tercera placa. Añado más células genéticamente idénticas. Cambio el ambiente. Y forman células de grasa. En 1967, estaba enseñando en el aula que los genes controlaban la vida. Pero este estudio mostró que no. Yo dije, ¿cómo es eso? Esto mostró que todas tenían los mismos genes. Entonces, ¿qué las hizo diferentes? No fueron los genes, fue el ambiente. Y de repente dije, espera un momento. Es el ambiente el que está controlando los genes, no los genes controlándose a sí mismos. Bueno, comencé a llevar esto a mis colegas y todos me desafiaron. ¿Cómo funciona esto? No sabía cómo funcionaba. Mostré los resultados. Era repetible, cada vez que hacía el experimento.
No pude probarlo. Entonces me ignoraron. Esto no es relevante. No puedes probar nada al respecto. Entonces no es relevante. En algún momento, les mostré que cada vez que hacía el experimento, siempre obtenía el mismo resultado. Era previsible. Y dije, ¿qué es relevante en la ciencia? La previsibilidad es relevante. Y entonces dije, no aguanto más esto. Salí del sistema y entré en la física cuántica. Les voy a dar un poco de esto, pero no se asusten. Va a ser fácil. Y, de repente, me di cuenta. ¡Oh, Dios mío! El mecanismo. Lo encontré. El mecanismo clave de la vida. Esto parece muy importante, y era realmente muy interesante, era realmente fascinante. Les voy a mostrar cómo funciona esto. Entonces pregunté, ¿qué está pasando aquí? ¿El ambiente está controlando las células? Esa es la ciencia de la epigenética. Fue fundada como ciencia en 1990. Yo ya tenía más de 20 años de investigación sobre esto antes de que le dieran un nombre a esta ciencia. Entonces, estaba muy por delante del grupo, afortunadamente, y la relevancia es esta. Vamos a entender cómo funciona la vida. La primera cosa es que estás hecho de proteínas. Tus células, los bloques de construcción, son proteínas. Digo, ¿cuál es el significado de la palabra proteína? Primero, teína, parte. De repente, queda claro que las proteínas son la primera parte importante. Pero nos olvidamos de eso, y fuimos directamente al ADN. Existen 100.000 proteínas diferentes. Si las combinas de maneras diferentes, algo así como montar tu propio cuerpo, las proteínas te dan tu anatomía. Ok, eso es muy interesante. Pero ¿cómo funciona? Es como un conjunto de Lego. Tengo 100.000 piezas diferentes. Montas esas piezas y creas una célula muscular. Montas esas piezas y haces una célula nerviosa. Tomas algunas de cada una y creas una célula de la piel. Básicamente, todos los 200 tipos diferentes de células se construyen a partir de estos bloques de construcción. Proteínas. Así, las proteínas se convierten en la base de la vida. Y, de repente, ¿cuál es el secreto de la vida? Voy a contarles el secreto de la vida. Y aquí está. Y no se emocionen demasiado. Porque no es tan complicado. Es tan simple, que lo perdemos porque no lo estábamos buscando. Entonces, ¿cuál es el secreto de la vida? Estás hecho de 100.000 proteínas diferentes. Las proteínas tienen una anatomía, una estructura. Cada una tiene una estructura diferente. Cuando las juntas, obtienes todos estos diferentes tipos de células. Genial. Pero hay algo que necesitas añadir. Las células responden a señales ambientales. Y la información en el ambiente puede complementar a una proteína diferente y hacerla moverse. El movimiento es el secreto de la vida. La acción proviene de las proteínas moviéndose. ¿Cuál es la diferencia entre una persona viva y una persona muerta? En la persona muerta, las proteínas ya no se mueven. Y, de repente, pregunto, entonces, ¿de dónde viene la vida? La señal más la proteína genera movimiento, y de ahí es de donde viene la vida. La anatomía es creada por las proteínas y ahora, la fisiología. Las proteínas son el aspecto fundamental. ¿Cómo pueden las proteínas crear algo tan vasto y magnífico como el cuerpo humano? Bien, aquí está una imagen de la fábrica de Tesla, en California. Las máquinas rojas son equivalentes a las proteínas. ¿Por qué? Porque cada una tiene una estructura y cada una tiene un movimiento muy específico. Cuando activas el movimiento, ella hace el movimiento. Cada una hace el mismo movimiento repetidamente. Pero mira lo que sucede cuando las alineas. De repente, ¿adivina qué? Están construyendo un coche. ¿Ves algún humano en esta línea de montaje? No hay humanos allí. Las máquinas están construyendo el coche. ¿Y cuál es la relevancia? Las proteínas son máquinas. Y dentro de tu cuerpo, algunas de ellas están alineadas para darte la respiración. Otras proteínas se alinean así y proporcionan la digestión. Otras proteínas dan funciones nerviosas. Entonces, todas las características de tu cuerpo se deben a las proteínas y a su movimiento. Entonces, el secreto de la vida es el siguiente. Estás hecho de proteínas. Señales del ambiente que complementan esa proteína, al unirse a ella, hacen que la proteína se mueva. Esto se llama comportamiento. ¿De dónde vino la vida? ¿Del movimiento de las proteínas? Cuando la vida termina. Cuando las proteínas dejan de moverse. Y,
De repente, esto nos dice algo muy interesante. ¿Cómo funciona? Señales del ambiente llegan a la superficie de la célula, y entonces la membrana traduce esa señal y envía una señal hacia el interior de la célula. Algunas de esas señales activan las proteínas para realizar la respiración, digestión, movimiento, y cosas así. Pero, si la proteína no está presente en la célula, ¿qué hace la célula? Necesita una proteína para responder al ambiente. La respuesta es que la señal va hasta el núcleo, y esa es la señal que activa los genes. Los genes no se activan por sí mismos. Son activados por señales ambientales. Entonces, a medida que te mueves de un ambiente a otro, estás cambiando tu actividad genética. Y esta es una nueva ciencia llamada epigenética. Epi, como mencionó este video antes, significa por encima. Entonces, cuando digo la antigua historia de que este carácter está bajo control genético, estoy diciendo que los genes controlan este carácter. Esa es una historia falsa. El carácter está bajo control epigenético. ¿Y qué significa eso? Epi significa por encima. Entonces, control epigenético significa control por encima de los genes. Los genes no tienen control. Tú tienes el control. ¿Por qué? Porque, dependiendo de cómo respondas al mundo que te rodea, estás cambiando la actividad genética. ¿Y cómo funciona eso? Un cromosoma tiene un núcleo de ADN y una capa de proteína. Entonces, ¿qué hace que una proteína cambie de forma? Este es uno de los hechos más importantes. ¿Están listos? Espero que sí. Señal ambiental. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí está un cromosoma. Mi brazo es el ADN y mi manga es la capa de proteína. Tomo el marcador y escribo el gen para ojos azules, y levanto mi ADN y pregunto, ¿puedes leer el gen para ojos azules? Voy a fingir que puse un marcador mágico. ¿De acuerdo? ¿Puedes leer? Di sí o no. Entonces di, sí, y yo digo que sí. Pero ¿cómo se ve eso cuando está dentro del núcleo? Se ve así. ¿Puedes leer el gen para ojos azules? Si quieres leer el gen, ¿qué debes hacer? Quitar la manga. ¿De qué está hecha la manga? De proteína. Entonces, una señal del ambiente en realidad hace que la manga se suelte y o active el gen. El gen no hizo eso por sí solo. Aquí hay una animación de un cromosoma con un núcleo de ADN. Y al inicio de cada gen, hay una proteína especial llamada proteína reguladora. ¿Cómo funciona? Es así. Una señal del ambiente entra en el núcleo. La señal ambiental se complementa con una proteína reguladora específica. Y, cuando esa señal se une a la proteína reguladora, hace que la proteína cambie de forma. Y entonces la manga se suelta. Ahora el gen está expuesto. Y entonces, surge otra proteína. Voy a dejarlo pasando aquí en el video. La manga se suelta, y otra surge, y copia este ADN. Y la copia se llama ARN, que es el molde para una proteína que va a la célula. Y después de que la señal termina, la manga cubre nuevamente el gen, y queda inactivo. Durante todos estos años, esperábamos que los genes controlaran las cosas. Miremos y digamos, vamos genes, hagan algo. Vamos gen, hagan algo. Vamos, gen. Y te das cuenta de que el gen no hizo nada. Aún así, pusiste a los genes en el centro de cómo vives tu vida en este planeta. Y los genes no tienen ninguna acción. Los genes son moldes. Solo eso. Recuerdo los viejos tiempos, cuando la TV no transmitía 24 horas al día, y al final del día ponían un patrón de prueba en la pantalla. Un patrón es como un gen, es un modelo. Ese patrón no viene de la TV, está siendo transmitido. Pero, si ajusto los botones de la TV, puedo encender y apagar, subir el volumen, cambiar la forma. Mira, yo cambio el patrón. Ok, pero cambié la transmisión. ¿Original? ¿Sí o no? Digan no. Ah, genial. Lo entendieron. No, es el mismo patrón original. Yo solo alteré con mis botones. Voy a cambiarlo. De nuevo. Aquí está. Alteré el patrón nuevamente.
Mismo modelo, pero cambiando la imagen. Nunca cambié el patrón original. Esa es la verdad sobre la epigenética. La epigenética altera la lectura de un gen, pero no cambia el código genético original. ¿Y cómo funciona? Bueno, el ADN. Tomemos este pequeño lazo. Es donde está el AINU gen, que representa alrededor del 3% del ADN. Entonces, ¿cómo llamamos al resto del ADN? Como este 3% forma los moldes de los genes, llamaron al resto ADN basura. Lo llamaron basura, porque dijeron que, como los humanos, es totalmente ineficiente. Pero, Dios mío, estaban equivocados. Cada parte de ese ADN es funcional. ¿Y qué representa? Digo, en ese 97%, hay proteínas llamadas módulos que se encuentran antes y después del gen. ¿Y qué representan? Simplificando, son como los botones de la TV. En otras palabras, el gen es un molde, pero los botones pueden alterar la lectura, y esos botones son ajustados por tu conciencia y por el ambiente. Puedes controlar tu conciencia, puedes controlar el ambiente. Entonces, no eres una víctima de tus genes, eres el maestro de ellos, pero nunca lo supiste, porque fue programado para creer que es una víctima de ellos. La epigenética ajusta los botones. El ambiente envía señales a las proteínas. Las proteínas se mueven y cambian el botón en esos módulos, lo que altera la lectura. Algunos procesos epigenéticos pueden, de hecho, impedir que se lea un gen o forzar la lectura de un gen. Pero la epigenética no proviene de los genes. Proviene del ambiente. ¿Y cuál es la relevancia de esto? Muy importante. Entonces pregunto, ¿cómo creas? Y esa es la gran revelación del proyecto Genoma Humano. Cuando comenzaron el proyecto, dijeron que era necesario un molde de gen para hacer una proteína. ¿Y adivinen qué? Ya tenían el número. 100.000 proteínas. 100.000 genes. Entonces, hicieron el proyecto Genoma Humano. ¿Y qué descubrieron? 20.000 genes. Apenas 20.000 genes. El mismo número de genes que está presente en algunos de los organismos más pequeños de este planeta. Existe un gusano, estudiado por su comportamiento, llamado Caenorhabditis elegans, que tiene 20.000 genes, FUE, y 1.250 células. El mismo número de genes que nosotros tenemos. Y, de repente, piensas, tenemos el mismo número de genes que un gusano. Esto cambia completamente el juego. ¿Cómo hacer 100.000 proteínas a partir de 20.000 genes? La respuesta está en esos pequeños módulos. Aquí está lo que hacen. Cuando tengo un gen que tiene un código, lo llamo gen de lectura, y hago una copia de ese gen original. Esa copia se llama ARN. Pero lo que la epigenética puede hacer es cortar y pegar. La epigenética puede tomar ese código, cortarlo y cambiar la lectura. Ahora, es el gen de cadena. O puedo alterarlo de nuevo para crear el gen DIM, o cortarlo y separar, creando el gen AD. O bien cortar el medio y unir las dos partes nuevamente para hacer el gen ring. Y, de repente, te lo mostré. Con el control epigenético, puedo tomar cualquier gen en tu cuerpo y crear más de 3.000 proteínas diferentes a partir del mismo gen. ¿Y por qué es relevante esto? No necesitas tener genes de cáncer o genes malos para tener una enfermedad. ¿Por qué? Un gen normal puede crear una enfermedad dependiendo del ambiente y la conciencia, que tomarán el gen y crearán una proteína que no funciona. De ahí es de donde viene la enfermedad. ¿Cuál es la relevancia de esto? También sabemos de una historia interesante sobre lo que sucede con los gemelos. Los gemelos nacen como idénticos, con los mismos genes, un único óvulo dividido en dos, formando dos hermanos con genes exactamente iguales. Pero, adivina qué, uno puede vivir hasta los 100 años y el otro puede morir a los 50, de cáncer. Sus experiencias de vida final son muy diferentes, aunque provienen de los mismos genes. ¿Cómo sucede esto? Observaron la expresión genética de los gemelos en el momento del nacimiento, y prácticamente era la misma. Un año después, ya había diferencias entre los hermanos. 10 años después, grandes diferencias. 20 años después. ¿Qué estaba sucediendo? Sus experiencias de vida cambiaron sus genes de manera diferente.
De repente, se da cuenta de que nacieron con los mismos genes, pero uno puede morir de cáncer y el otro vivir hasta los 100. No fueron los genes los que causaron el problema. Fueron las experiencias de vida las que alteraron esos genes. Dionis, un internista en San Francisco, realizó un trabajo con pacientes con cáncer de próstata. Mira lo que hizo. Dividió a los pacientes con cáncer de próstata en dos grupos. Un grupo recibió el tratamiento médico convencional, farmacéutico, radiación, lo que fuera necesario. El otro grupo no recibió ningún tratamiento. ¿Qué hizo con el segundo grupo? Les enseñó a mejorar la dieta, les enseñó a reducir el estrés y les enseñó a disfrutar de la vida. Cambios en el estilo de vida, sin nada químico, sin drogas, sin nada. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Leyeron los genes en ambos grupos al inicio del experimento y, durante 90 días, que fue la duración del experimento, verificaron los genes de los dos grupos. En el grupo que recibió el tratamiento médico convencional, 90 días después, los mismos genes seguían siendo expresados. Pero, en el grupo que cambió el estilo de vida, leyeron los genes al inicio, y, 90 días después, 500 genes habían cambiado de función, al cambiar el estilo de vida. Cambiar la dieta, reducir el estrés y aprender a meditar. De repente, eran esos genes los que estaban precipitando el cáncer. ¿Y cuál fue el resultado? Estaban eliminando el cáncer, no matando las células cancerígenas, sino cambiando la conciencia y el estilo de vida de la persona. No existe un gen que cause cáncer. Analizaron a meditadores y observaron dos genes que afectaban la inflamación. Meditaban durante 8 horas. Durante 8 horas, y los genes cambiaron de función. ¿Cuál fue el punto? Fuiste más o menos programado para creer que los genes son como concreto, que son tu vida, que son tus genes, los que definen tu vida. Pero no es así. Tienes control absoluto sobre eso. Pero todo depende de una pregunta. ¿Vives en armonía? ¿Vives con tu poder? ¿O has renunciado a él? Esa es la gran historia que vamos a abordar. Todos hemos sido programados. Eso está en los libros de texto. Todavía está en los libros de texto. La información va del ADN al ARN y luego a la proteína. Y hablamos sobre la primacía del ADN. El ADN controla tu vida. Pero dejaron fuera algunas cosas. ¿Qué dejaron fuera? Las proteínas de la capa. Y esas son las proteínas que controlan si el gen está disponible o no. Pero las proteínas no tomaron esa decisión. Fue el ambiente. El ambiente hizo que las proteínas cambiaran. Entonces el ambiente controla tu genética. Y de repente, nos damos cuenta, sí, pero tú controlas el ambiente. Por lo tanto, nunca deberías tener ninguno de esos problemas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo funciona esto? Bueno, es la primacía del ambiente. Volvamos y digamos que señal más proteína es igual a comportamiento. Las señales vienen del ambiente. Pero ¿qué señales son esas que controlan tu biología? Esta es la parte interesante. ¿Y por qué es interesante? Porque nuestro entendimiento convencional, basado en lo que llamamos física newtoniana, divide el universo en energía y materia. Y la regla dice que la energía no afecta a la materia. Entonces, como eres una máquina material, si quieres cambiar tu biología, la ciencia, por definición, dice que necesitas cambiar la materia. Y es por eso que compramos medicamentos, que son materia, para cambiar la materia. Es solo eso. Excepto que, en 1927, el mundo cambió. La mecánica cuántica entró en escena. ¿Y qué fue diferente en la mecánica cuántica? Dijo que el universo no está hecho de materia y energía. El universo está hecho solo de energía. Es la única cosa que existe. La materia es una ilusión. Bienvenido a la ilusión. Todo a tu alrededor parece ser materia. Estás sentado en la mesa, puedes golpear la mesa, puedes tocar a tu amigo y dirías, esto es físico. Yo digo, no. La energía es invisible. Estás hecho de energía. Entonces, la primera pregunta es esta. Si la energía es invisible, ¿cómo puedo verte? Y la respuesta es muy simple. ¿Están listos? Las luces están encendidas. Parece gracioso, pero es así.
Estás hecho de energía. Pero los fotones de luz, partículas de luz, cuando alcanzan la energía, se reflejan de vuelta. Entonces, no me ves. Ves una capa de fotones de esas luces que se reflejan de vuelta. Y, de repente, te das cuenta de que solo estás viendo un reflejo de la luz. No te estoy viendo. No puedes verte a ti mismo. Eres invisible. ¿Qué significa eso? La idea original de un átomo vino de los griegos, y la palabra átomo, en griego, significa simplemente inviolable, es decir, la parte más pequeña del universo. Hasta 1895, la ciencia decía, sí, un átomo es una pequeña partícula. Existen diferentes tipos. Y como en recetas, puedes combinarlos para crear diferentes cosas. Y entonces, en 1895, descubrieron que había algo dentro de un átomo. Lanzaron haces de luz en átomos y estos se desviaron, lo que significa que había algo dentro. Surgió una nueva versión del átomo, llamada átomo de Bohr. Ese es el que todos conocemos, el sistema solar en miniatura, con un núcleo y electrones girando alrededor. Este modelo usaba partículas más pequeñas. Pero, en 1927, el juego cambió. ¿Por qué? Porque se preguntaron de qué estaban hechas esas partículas más pequeñas. Y cuando miraron dentro, por ejemplo, de un protón, ¿qué encontraron? No hay nada de malo con la diapositiva. No hay nada dentro de un protón. Es un vórtice de energía, como un diminuto tornado. No es físico de ninguna manera. El átomo está hecho de energía y, como tú estás hecho de átomos, por definición, estás hecho de energía. Eres energía. Einstein dijo, la realidad es meramente una ilusión, aunque una ilusión muy persistente. Eso es una ilusión. Y eso está llevando a una nueva ciencia, y la nueva ciencia es la física cuántica. Y esto es muy importante, ya que nuestra creencia en la antigua física newtoniana era que los átomos eran partículas, como bolitas, y que la química ocurre cuando los átomos se unen y ¡boom!, crean algo nuevo. Eso es una ilusión. Todo lo que has visto de esa manera es incorrecto. ¿Por qué? Porque los átomos no son partículas. Los átomos son energía. Entonces, ¿qué es un átomo? Son ondas en un lago. Las ondas son energía moviéndose a través del agua. No puedes ver la energía, pero la energía moldea el agua en ondas. Eso es energía. Por lo tanto, esa visión de la física newtoniana está equivocada. ¿Quieres saber cómo es un átomo? Entonces, necesitas mirar de otra manera. Un átomo es un conjunto de ondas en un lago, y el centro no existe. Es una ilusión, porque no hay nada físico allí. Un átomo es un vórtice de energía. ¿Y por qué es esto relevante? La respuesta es esta. No existe tal cosa como átomos tocándose entre sí. No existe algo físico. Lo que toca son las ondas de energía. Son patrones de interferencia que surgen de las energías de los átomos al interactuar entre sí. ¿Cómo llamamos a esta energía? La respuesta es campo. ¿Qué es el campo? Estás en él. ¿Y qué es el campo? Energía invisible. Yo digo, sí, pero ¿qué hay aquí? No, puedo ver eso. Ondas de radio, ondas de televisión, conversaciones de celular están ocurriendo aquí. La energía solar está fluyendo aquí. Y estás irradiando energía porque estás hecho de energía. Y, de repente, energía es la palabra clave aquí. ¿Cuál es el significado de esto? Aquí hay un experimento simple. Tomo un trozo de papel, tomo un trozo de hierro y una lima, y limo ese hierro. Tomo un montón de polvo de hierro llamado limaduras de hierro y esparzo esas limaduras de hierro como un chaqué de asalto. Espolvoreé ese trozo de papel. Experimento 1. Qué lindo. ¿Qué quieres decir con qué lindo es eso? ¿Qué sucede cuando esparces las limaduras de hierro en un papel? Tíralo. Espolvorea de nuevo. Obtengo la misma maldita cosa. Solo montones aleatorios de limaduras de hierro. Ah, pero esta vez hago el experimento. Coloqué un imán debajo del papel. Ahora, cuando espolvoreo las limaduras sobre el papel, ¿qué sucede? Obtengo la forma ordenada de esa estructura que refleja el campo magnético. ¿Cuál es el punto? ¿El patrón? ¿De dónde
¿Vino el patrón? No vino de las limaduras de hierro. Vino de la energía invisible. Vino del campo. ¿Y cuál es el resultado? Esto es crítico. Ya sean limaduras de hierro o células tumorales. La respuesta es la misma. El tumor no vino de las células tumorales. Vino del campo que generó el tumor. Y puedes cambiar el campo. Así es como ocurren las emisiones. ¿Y por qué es relevante esto? La respuesta es muy simple. Materia más campo igual a estructura. Sin campo, sin estructura. Entonces, lo que ves en la estructura no es coincidencia. Es el resultado de un campo. Aquí hay una cita importante de Albert Einstein. El campo es la única agencia gobernante de la partícula. Podemos decir, el campo es la única agencia gobernante de la materia. Estás moldeado por un campo humano. Tu vida está moldeada por la energía que emites, porque tus campos de energía alteran los campos a tu alrededor. El campo moldea la materia. Estás creando tu vida. Este es el principio fundamental de la física cuántica. Y necesito decir esto, porque la física cuántica es la ciencia más válida de este planeta. Esta es una imagen de resonancia magnética. Puede ver a través del cuerpo y mostrar todas las estructuras. Y yo pregunto, ¿qué estás viendo? Esto no son fotos, no es una cámara. ¿Estás mirando la energía? Sí. Cada estructura en tu cuerpo tiene una energía única, su propio campo. Y es por eso que posee esa estructura. Y, de repente, estás viendo energía. No estás viendo el cuerpo en esta imagen. Entonces, hecho. La física cuántica, la ciencia más válida en este planeta. Y ninguna otra ha sido más probada y confirmada como verdadera que la física cuántica. ¿Y por qué es esto relevante? ¿Están listos? El primer principio de la física cuántica, la ciencia más validada en el planeta, es la conciencia. Crea tus experiencias de vida. Y esto no es una sugerencia, es el hecho más sólido de la ciencia. ¿Y por qué es esto relevante? La respuesta es obvia. Cambia la conciencia. Cambia la estructura. Y de repente nos damos cuenta, estás generando una vida. No es un accidente. Max Planck, uno de los fundadores de la física cuántica, dijo, toda materia se origina y existe solo por virtud de una fuerza. Debemos asumir, detrás de esa fuerza, la existencia de una mente consciente e inteligente. La mente es la matriz de toda materia. La mente crea esto. Por más difícil que sea creer, después de crecer en un mundo que se ha centrado en la materia, la verdad de la física cuántica es que la mente está creando esto. Relevancia. Cambia tu mente. Cambia tu vida. Ya lo has hecho. Es por eso que estás aquí. Has cambiado tu mente y tu conciencia. Otras dos citas. St. James Jeans, en la misma época. El flujo del conocimiento se está moviendo hacia una realidad no mecánica. El universo comienza a aparecer más como un gran pensamiento que como una gran máquina. La mente ya no parece ser un intruso accidental en el reino de la materia. Debemos saludarla como el creador y el gobernante del reino de la materia. La mente. Exactamente de eso estamos hablando. La mente como creadora y gobernante del reino de la materia. Una última cita de Eddington, otro físico de la época. Su cita es simple. Es difícil para el físico pragmático aceptar la visión de que el sustrato de todo es de naturaleza mental. No es una sugerencia, es un hecho de la ciencia. ¿Y por qué es relevante esto? Cambia tu conciencia y tu mundo cambiará automáticamente en cuanto lo hagas. Esa es toda la estructura. Has estado creando todo esto todo el tiempo. Esto es más reciente. Esas fueron citas de cuando surgió la física cuántica. Esto es de la revista Nature. Esto es tan interesante porque Nature es la revista científica más prestigiosa del planeta. Mira la conclusión. Voy a mostrar solo las dos últimas frases. El universo es inmaterial, es mental y espiritual.
Vive y disfruta. La física cuántica, en la revista científica más reconocida del planeta, reconoce que, por supuesto, el universo es inmaterial. La materia es una ilusión, pero esto se debe a características mentales y espirituales. Y si cambias estas dos, cambiarás completamente el carácter de tu vida. Eres un creador, no una víctima. Excepto por tus creencias. Y vamos a entrar en eso pronto. La física cuántica nos muestra que la conciencia crea nuestra experiencia de vida. ¿Cómo está funcionando eso para ti? ¿Estás consiguiendo todo lo que deseas en este planeta? ¿Estás disfrutando de tu vida? ¿Te estás dando cuenta? Y aquí voy a concluir, por si te vas antes del final. Muchos piensan que mueren y van al cielo. Voy a ofrecer una sugerencia diferente. Amigos, ustedes nacieron en el paraíso. Aquí es donde vinieron a crear. Y por eso están aquí. Si este video tocó tu corazón, regálanos un like. Y activa la campanita para que el universo te avise cada vez que subamos un nuevo mensaje para tu alma. Tu ADN espiritual.